Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Saludo con mucho afecto a la presidenta de la mesa directiva, la diputada Mónica Álvarez Nemer, y a todos las integrantes y el integrante. Y pues con la venia del pueblo mexiquense presento ante esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y se adiciona un artículo 292 sextus del Código Financiero del Estado de México y municipios con el objetivo de establecer medidas de control, transparencia y gasto responsable de los recursos destinados a la comunicación social y publicidad gubernamental. No hay duda de que uno de los pilares más importantes para la Cuarta Transformación radica en hacer de la austeridad un principio de la regeneración de la función y de la vida pública del país. Tras décadas de gobiernos neoliberales, los cuales se dedicaron a desmantelar el aparato del Estado en beneficio de intereses cupulares y miembros de una plutocracia rampante, la corrupción llegó a convertirse en un sello perverso de la política nacional. El cinismo con que este tipo de prácticas se apoderaron del quehacer político en nuestro país fue más palpable cuando el expresidente de la República se atrevió a declarar en Televisión Nacional que la corrupción no era más que un mal cultural entre los mexicanos. La gravedad de esta visión, de este modelo, que condujo al empobrecimiento de millones de mexicanos y de mexicanas, motivó a la ciudadanía a votar de manera contundente en julio de 2018 por una opción radicalmente distinta, sujeta a nuevos estándares morales, éticos, consecuentes con sus dichos y comprometidas con el bienestar de los más desposeídos. Fue así como la inmensa mayoría de este país eligió al presidente Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, manifestando con ello la necesidad de un golpe de timón en la conducción de los asuntos públicos. Desde el primer momento de su mandato, el presidente expresó su compromiso por transformar la vida pública nacional, cancelando el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad que se realizaba a costa del erario público y que caracterizó por muchos años la conducta de aquellas minorías que mantenían secuestrado a este país. En su lugar, se debía instaurar una política de gasto responsable, dedicada a reducir las terribles brechas de desigualdad que existen en esta sociedad y generar bienestar para toda la población. Estas acciones han ayudado a reivindicar el principio juarista de la austeridad republicana como eje del desarrollo. El propio Benemérito de las Américas señalaría hace más de 160 años que los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulso de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes, y no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley ha señalado. Esta convicción se ha convertido en columna vertebral de nuestro proyecto político, a través de la cual buscamos apuntalar el combate a la corrupción y garantizar los recursos suficientes necesarios para apoyar el ejercicio pleno de derechos para todas y para todos. Con base en estos ideales, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dictaminó y aprobó la Ley de Austeridad Republicana el 8 de octubre del 2019. Este instrumento se ha convertido en un hito en materia de programación y ejecución del gasto gubernamental, a fin de que la política de Estado cumpla cabalmente con los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración de los recursos de carácter público de que dispone la nación, tal y como lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Uno de los rubros en donde el ejercicio del presupuesto público se modificó radicalmente como efecto de la Ley de Austeridad Republicana fue el de la propaganda oficial, antes caracterizado por el derroche y la opacidad. La comunicación social del Gobierno de México ha ajustado sus finanzas como nunca antes y opera con un mínimo de recursos que demuestra que es posible desarrollar grandes estrategias de comunicación sin requerir del dispendio de los recursos públicos. De un presupuesto otorgado en 2016 a la Coordinación General de Comunicación de la Presidencia de la República de más de 191 millones de pesos, hoy por hoy, la también llamada vocería de la Presidencia recibe casi una cuarta parte de ese presupuesto, es decir,
49.7 millones de pesos. Por desgracia, las intenciones de transformar los patrones abusivos del ejercicio de los recursos públicos no ha logrado replicarse en el Estado de México, en donde el dispendio y la utilización del presupuesto para preservar los lujos, los gastos suntuosos, para proteger y salvaguardar las estrategias de una misma clase política, así como para sostener programas de carácter clientelar y corporativo, es todavía común. También es común destinar altos montos del presupuesto a actividades destinadas a la propaganda gubernamental, que dicho sea de paso, deben tener carácter puramente institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, pues así lo declara la Carta Magna. Los gastos que se destinan desde la gubernatura del Estado a la comunicación social son considerablemente altos, también si se le compara con lo que ocurre en otras entidades, con 159.084.000 pesos aprobados para la Coordinación General de Comunicación Social en el actual ejercicio fiscal. Estamos hablando que es más de lo que se destina a nivel federal. El Estado de México es la séptima entidad que más recursos destina a este tipo de actividades, uniéndose a una lista de entidades que asignan a sus oficinas de comunicación más del triple de los recursos utilizados por la vocería de la Presidencia de la República. Los cuantiosos recursos que utiliza la gubernatura del Estado de México han llegado incluso a trascender en diversos medios de comunicación, en donde se ha señalado que durante el 2019 el gobierno estatal gastó en publicidad y propaganda oficial 21 veces más de lo que destinó para mitigar la alerta de género. Así las cosas, para este ejercicio fiscal, el Estado de México ha destinado más recursos a la comunicación social que a la juventud, que recibe poco más de 57 millones de pesos anuales, a la innovación científica y tecnológica, que cuenta con poco más de 98 millones de pesos, al fomento a la producción rural, a la que solo se le destinaron 95 millones de pesos, y al desarrollo de los pueblos indígenas, que han debido conformarse en 2022 con 36.4 millones de pesos. Estos son tiempos en los que no existe duda entre la ciudadanía de que las acciones de sus gobiernos deben regirse por el principio fundamental de la austeridad republicana, entendida como un modo democrático sustentado en el interés general y en la mesura y sobriedad de la vida pública. Un gobierno austero no incurre en excesos innecesarios al ejercer el gasto público, sino que destina la mayor parte de sus recursos a los propósitos reales de desarrollo y de justicia. Para lograr este objetivo, es urgente reconocer la inmoralidad, es urgente reconocer que los altos gastos que actualmente destina el Gobierno del Estado en materia de comunicación social y publicidad oficial, y actuar para que estos recursos se reorienten con base en los principios, insistimos, de la austeridad para el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos de las y los mexiquenses. Solo en la medida que se establezcan mejores mecanismos de control, así como obligaciones para transparentar el ejercicio de los recursos, es que será posible erradicar el dispendio y la opacidad que ha caracterizado el gasto gubernamental en materia de comunicación social durante los últimos sexenios. Y pues aprovechando, hablando ya de austeridad, pero también hablando de opacidad, pues no perdemos de vista una situación que vamos a estar insistiendo hasta que se resuelva, y es el tema de los hospitales. Aprovechamos para decir hospitales ya. Es cuanto, presidente.